y la sociedad civil autoconvocada, fueron también algunos referentes de partidos políticos, como el caso de Raúl Padró, que lidera una agrupación peronista nacionalista en la ciudad de Buenos Aires, y la marcha fue en defensa de las dos vidas, ya que nuestra Constitución Nacional le otorga el derecho al niño por nacer, el derecho a la vida desde la concepción. Esto es anticonstitucional, querer aprobar el aborto, independientemente de las creencias religiosas que cada uno tenga. Esto jurídicamente es inviable. Además, científicamente, desde la concepción hay vida, así que esto es una locura, querer legalizar el aborto para que el aborto sea gratuito y libre. Si bien hay protocolos que indican cuándo se puede hacer un aborto, pero que el aborto sea legal y libre realmente es una inmoralidad, una indecencia poder aprobar esta ley. Y encima no se entiende que este gobierno dice que tiene buenas relaciones con el Papa, viaja al Vaticano y quiere promulgar esta ley que fue rechazada por el Senado de la Nación en el año 2018. Es realmente una irresponsabilidad total de este gobierno seguir insistiendo con esta ley que ya fue rechazada hace 2 años. Pero sin embargo, colega periodista, ya en Argentina la respuesta ha sido multitudinaria. Tal vez este gobierno no se esperaba todo ello. ¿Cuál ha sido la impresión y cuáles son hasta el momento el punto de vista respecto a esta multitudinaria marcha pacífica que se llevó a cabo este fin de semana ya en Argentina? Sí, así es. Ojalá que la gente del gobierno y sobre todo los legisladores nacionales recapaciten que Argentina le dijo sí a la vida y no al aborto. No solo fue una marcha multitudinaria, como tú bien dices, en las instalaciones, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, sino que esta marcha se replicó en todas las ciudades del país. A veces estas cuestiones son una distracción que quiere hacer el gobierno para que la gente hable de estos temas y que no hable del desgobierno que impera hoy en Argentina. Hay falta de empleo, hay inseguridad, cada vez más hay inflación. Es una vergüenza, este gobierno no sabe ni siquiera organizar el velorio de Maradona y quiere hablar sobre otros temas más delicados. Realmente en este año Alberto Fernández mostró su incapacidad a la hora de gobernar. No digo que el gobierno anterior de Macri hubiese sido mejor, pero lamentablemente la clase política argentina no está a la altura de las circunstancias y por eso este país lamentablemente cada día está de mal en peor. Lo que hay que resaltar, colega periodista Juan Cruz de Argentina, es la pacificación que ha demostrado los que defienden la vida, es decir, toda esta participación multitudinaria allí en Argentina han demostrado cuál es la verdadera marcha pacífica que se tiene que realizar para hacer un reclamo ante la negatividad y desacuerdo sobre las pretensiones del gobierno argentino que preside Fernández de querer legalizar el aborto. Eso es muy importante. No hubo enfrentamiento, no hubo vandalismo, tal como se registró pues en la parte, en el entierro, en la despedida del astro Maradona allá en Argentina, que hubo un desborde total, una diferencia absoluta, Juan Cruz. Legalización del aborto, que a veces terminan con incidentes, la gente que está a favor del aborto, no digo todos, pero algunos de ellos hacen pintadas en los monumentos históricos, empiezan a insultar a los demás, a los que no piensan como ellos. En este caso
reitero, la marcha fue pacífica y hubo mucha familia, muchos niños pequeños, ancianos y agrupaciones religiosas, tanto de la Iglesia Católica como de sectas evangélicas, iglesias evangélicas. Realmente fue algo muy interesante. Bueno, verdad, le agradecemos, Juan Cruz, su informe, su participación para todos los oyentes de Hágase Justicia aquí en el Perú, teniendo en cuenta también que aquí próximamente se prepara también una multitudinaria marcha en defensa de la vida y en defensa de la familia aquí también en el Perú. Como usted sabe, aquí la respuesta también es multitudinaria, donde salen todos a marchar para defender la vida y la familia. Muchas gracias, Juan Cruz, por tu participación y tus palabras finales. Muchísimas gracias, Wilson, muy amable. Buenos días, Juan Cruz. Amigos oyentes, son las 8 de la mañana. Con 58 minutos estamos llegando a la parte final del programa. Y gracias por la sintonía, ¿verdad? El programa es en vivo y hemos sufrido algunos desperfectos técnicos y esto ha permitido quedarnos pues un tanto con la cortina. Bueno, son gajes del oficio, pero hemos superado y ahí está la entrevista internacional al colega periodista de Argentina, Juan Cruz, quien nos ha informado sobre el desarrollo de esta marcha multitudinaria que han protagonizado los que defienden la vida y están en contra del aborto, lo que el gobierno Fernández quiere legalizar y que está en debate. Seguramente con todo ello va a tener que pensar seriamente de que la población de Argentina no está de acuerdo con la legalización del aborto. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias a Depósito de Frutas Ali de Mac Martel en Ceres. Gracias a Apícola Esaú, la curva de Vallamauta. También el Metrito, donde la gente compra en Vallamauta, en la curva. Gracias a todos los oyentes de Hágase Justicia. En nombre de John Eric en la parte técnica y que les habló Wilson Asnate, todos juntos te recomendamos: si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja.